¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta tertulia de los domingos, acá en Urbanizante, en el proyecto Urbanizante del programa Estilo en el Desierto. Nuevamente los saludamos el día de hoy y en esta oportunidad tenemos la grata presencia de un abogado de la ciudad de Tacna, un abogado con vasta experiencia en el tema inmobiliario y que hoy día nos va a acompañar para hablar de un tema bastante interesante. ¿Cuál es ese tema? Las prescripciones adquisitivas y los títulos supletorios. Reddy Lázaro, bienvenido, muy buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Reddy, justo antes pues, de iniciar este tema, conversábamos sobre todas las peripecias que habíamos tenido en algún momento cuando tocamos alguno de estos temas, ¿no? Y de las constantes, los constantes problemas que llegan cuando uno quiere hacer una prescripción adquisitiva o cuando no sabe el técnico, o sea, la parte técnica, cuándo invocar una prescripción adquisitiva o un título supletorio, ¿no? Entonces, básicamente este conversatorio es para poder absolver esas consultas que tienen las personas, los profesionales, y por qué no las personas que tienen alguna propiedad ahí y que quieren saber un poquito más, ¿no? Entonces, Reddy, empecemos por un poquito ver esto, ¿no? ¿Qué son las prescripciones adquisitivas, títulos supletorios? Suena complicado, pero ¿qué es al final esto, no? A ver, Carlos. Bueno, nuevamente te doy gracias por la invitación. Para los amigos, Carlos y yo hemos en algún momento del año 2012 sido socios cuando Carlos tenía su empresa Estilo en el Desierto, allí en la calle Arica, frente a los registros públicos, y hemos caminado algunos temas de prescripciones precisamente, ¿no? En el contexto en el que muchas personas, con el ánimo de comercializar con sus predios y de poder hacer lo lógico que hace todo propietario, disponer de sus bienes, recurrían o se daban cuenta de que alguno de sus títulos de propiedad o la forma en la que habían adquirido resultaba inexacta o incompleta para poder acceder al registro. Y entonces hay muchas personas que son propietarios, que adquirieron algún lote de terreno y allí luego han edificado una propiedad, tienen una fábrica. Asimismo hay gente que ha comprado ya un lote con fábrica y que en el camino faltó un requisito para que quien le vendió le pueda emitir el título bajo la forma que prescribe el Reglamento de Inscripción de Registros Públicos, es decir, una escritura pública, y poder acceder al registro. Entonces, este propietario está fuera del registro y evidentemente ante la necesidad de poder disponerlo, de venderlo, ¿no? De hacer que ese predio ingrese al tráfico jurídico con formalidad, ¿no? Va a querer inscribirse. Y ahí es donde se encuentra precisamente con una serie de requisitos, una problemática, ¿no? Precisamente. Entonces, en ese contexto es que hemos trabajado en algún momento con Carlos Chalco y le agradezco la oportunidad por haberme invitado el día de hoy para aclarar algunos puntos, ¿no? Entonces, precisamente en este marco que yo les acabo de explicar, que es que mucha gente quiere comprar y vender y se da cuenta precisamente que su predio no está saneado física y legalmente, es de que tenemos estas dos figuras, ¿no? De la prescripción adquisitiva y luego, concretamente, también el tema de los títulos supletorios. Entonces, cuando Carlos me pregunta qué es la prescripción adquisitiva, la prescripción adquisitiva en realidad es una institución civil, es una figura civil que está en nuestro Código Civil y en varias normas de nuestra legislación que permiten a una persona que no tiene título invocar la posesión para que un juez o un notario o un organismo administrativo lo declare propietario, ¿ya? Apegándose a que tiene una posesión útil. Esa posesión útil, que se conoce como la posesión pública, continua y pacífica por un periodo de tiempo, le acredita a esta persona la posibilidad de ser declarada propietaria y de cancelar el asiento que figura en el registro del anterior dueño. Entonces, la prescripción adquisitiva no es otra cosa que una forma originaria, una forma
de adquirir la propiedad, ¿no? Usualmente nosotros entendemos que, o mejor dicho, la forma más ordinaria de adquirir la propiedad es a través de los actos traslativos, ¿no? O sea, yo le compro a alguien, mi papá murió, me hereda un bien, mi tío me donó un predio, yo me compré un predio a través de un remate, ¿correcto? Entonces, esos son formas traslativas, son actos traslativos, porque el anterior propietario me traslada a mí y se va pasando la propiedad a través de un acto de voluntad que puede o no tener la formalidad requerida, pero en la realidad esos actos a veces son imperfectos. Por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que yo estoy vendiendo en este momento, estoy necesitado de dinero y voy a vender mi carro hoy día domingo. Imaginémonos que no había pandemia, que no había inmovilización social obligatoria. Entonces yo lo veo a Carlos y le digo, Carlos, ¿quieres mi carro? Por supuesto que sí, Rey, ya dame $10,000. Hacemos un papelito simple, yo le entrego la posesión, Carlos me entrega el dinero y se solucionó el problema. Carlos, como no tiene ningún inconveniente, lo va a usar el carro, se olvida de que tenemos que ir a la notaría. Y en algún momento yo me desaparezco de Tacna, viajo, y Carlos, bueno, ha usado 1, 2, 3, 4, 5 años el carro. Y en algún momento el carro ya no le sirve, quiere renovarlo, y ahí es donde recuerda que cuando compró no lo hizo bajo la formalidad que requería. Y entonces esas son muchas de las problemáticas que ocurren con la prescripción adquisitiva, ¿no? Hay que tener cierto, hay que saber identificarla básicamente porque la prescripción no es otra cosa que la realidad, quién tiene en posesión un predio, ¿no? Básicamente, este es el tema del día de hoy. ¿Quién tiene en posesión el predio como posesión útil? ¿Quién está pagando impuestos? ¿Quién tiene su recibo de agua, de luz? ¿Quién está contribuyendo a la municipalidad? ¿A quién los vecinos lo van a reconocer como propietario por un determinado tiempo? ¿No? Y bueno, y en contraposición a ello está el famoso procedimiento de título supletorio. Y digo contraposición porque en realidad la distinción solamente es conceptual. Ya prácticamente, ya viendo el tema, título supletorio y prescripción tienen prueba idéntica, o sea, para acreditarse tienen prueba idéntica. La única diferencia, como digo, es conceptual, porque en el caso de la prescripción adquisitiva es cualquier tipo de posesionario, puede ser legítimo o ilegítimo, que invoca por el plazo la posesión útil y se declara propietario. Mientras que en el título supletorio, el propietario, o sea, ya es propietario, él se sabe propietario, pero perdió el documento o no tiene acceso al documento o no le dieron el documento o se le extravió el documento que le prueba la condición de propietario. Y allí viene precisamente un tema que siempre es importante tener en claro cuando entendemos qué cosa es un título, ¿no? Mucha gente piensa que título es tener la ficha registral. Ese es mi título, dicen, ¿no? Y otros piensan que tener el título es tener un documento que acredite que alguien le ha transferido. Precisamente, o sea, no deja de tener razón el argot popular, pero para ser técnicos, puntualmente, un título es el acto que representa un negocio, ¿no? Por el cual yo adquirí la propiedad, la titularidad de la propiedad, ¿no? Que puede ser, como te vuelvo a decir, por herencia, por compraventa, por donación, por una adjudicación, una dación en pago, pues puede ser cualquier tipo de negocio el que contenga ese título, ¿no? Sin embargo, al costadito está la posesión, que es la persona que todos los días entra, sale de la casa, abre la puerta, la pinta, mete inquilinos, levanta un segundo piso, lo vuelve a romper, participa de las reuniones vecinales, entra y sale con su carro y todo el mundo lo empieza a reconocer como propietario. Se comporta como propietario. Es la representación material de la realidad, es lo que está ocurriendo en la realidad y es extrarregistral. Pero en algún punto esa persona necesita acceder al registro y es precisamente la prescripción la que le permite formalizar y cancelar el anterior asiento, ¿no? Entonces, eso es una mirada inicial, Carlos, sobre el tema entre prescripción y título supletorio, ¿no? Por eso te decía que la diferencia es básicamente conceptual, ¿no? Pero al final la prueba es idéntica, ¿no? Necesitamos las mismas pruebas para demostrar que hay una posesión útil. Uh-huh. Y, por ejemplo, entre una prescripción adquisitiva y un título supletorio, ahorita estamos entrando a tema conceptual, pero la mayoría de las personas que nos siguen son personas que están más ligados al tema de propiedad predial, ¿no? De terrenos. Entonces,
podríamos de repente generar un ejemplo, así como lo has hecho del vehículo, de cómo se podría dar la figura de una prescripción adquisitiva y un título supletorio, pero ya concretamente con un ejemplo del caso del terreno. De repente podemos utilizar el caso que vimos en algún momento, ¿no? No necesariamente con nombres y apellidos, pero sí con el procedimiento como se efectuó, de manera concreta, ¿no? Ya, a ver, claro, pongamos algunos ejemplos para que queden claras las figuras, ¿no? Uh-huh. Imaginémonos que yo he adquirido, vamos a poner dos ejemplos sobre prescripción y uno sobre título supletorio para que pueda estar claro el tema, o distinguirse meridianamente, ¿ya? A ver, el primer caso, por ejemplo, yo le compro a una persona, ¿ya? Y esa persona, por ejemplo, no ha cumplido conmigo con entregarme la transferencia en el registro público, ¿no? En la notaría, y no he terminado de ir al registro público. Sin embargo, tengo mi documento, que es un documento privado, que hemos firmado entre él y yo le he entregado el dinero, y él me ha transferido la propiedad, no había exceso de confianza, él me entregó la posesión, yo entré a la casa, he comenzado a hacer cambios, he construido un segundo piso sobre el primero que él me ha vendido, ¿no? Y han pasado el tiempo, o sea, pasa el tiempo. Entonces, en algún momento, yo quiero venderlo, y alguien me dice, un nuevo comprador, pero señor, yo quiero estar 100% seguro de que usted que me está vendiendo no le ha vendido a otra persona. Y para eso yo quiero utilizar al registro como una suerte de decantador, como una suerte de filtro, como una suerte de piedra, de toque, de todopoderosa, que me diga que sí, estoy comprando y te voy a tener por tranquilidad en lo que estoy invirtiendo. Entonces, me voy a revisar mis documentos y me doy cuenta de que ese papelito, que sí es título suficiente, perdón, que es un título, ¿no?, que me acredita como propietario, no es suficiente para llegar al registro, porque no tiene la formalidad de estar en un instrumento público para ser calificado por el registrador. Entonces, es en ese momento que yo digo, ¿qué hago? ¿Puedo optar yo por exigirle al que me vendió que llene la formalidad y pedirle el otorgamiento de escritura pública? Pero puede ser que esa persona ya no vive en Tacna, puede ser que esa persona haya fallecido, o puede ser que esa persona quiera desconocer la compra-venta y decir, mira, hermano, han pasado 10 años y si quieres que yo te la transfiera, pues dame alguito, ¿no? Porque mira, yo te la vendí tan barata y hoy día esa propiedad cuesta mucho más. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Hay ese propietario, ¿no?, que tiene un título insuficiente, o sea, que tiene un defecto para poder llegar al registro, va al notario o va al juez, dependiendo de la oposición que pudiera tener la otra parte, y se hace declarar por juez o por notario, cumpliendo con los requisitos que establecen las normas, la 27157 o la 504 del Código Procesal Civil, y emplaza al anterior propietario y le dice, oye, yo ya estoy aquí por más de 10 años, ¿no? Y tengo una posesión útil, pago mis recibos de agua, mis recibos de luz, y por lo tanto lo que corresponde es que me reconozca como propietario. Si no hay oposición ante el notario, se le extiende el acta de prescripción adquisitiva, declaran propietario, y ese documento se va al registro, ¿ya? Ese es un primer ejemplo, ¿ya?, donde utilizamos a la prescripción como una forma de saneador, ¿ya? Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínense que yo soy concesionario de un predio, ¿correcto? Y en ese predio yo ingresé, voy a decir de manera ilegítima, ¿ya? Y la prescripción lo que hace es castigar al propietario que figura en el registro por haber, entre comillas, abandonado el predio. Bueno, yo fue abandonado, pero no hay que confundir porque hay una figura del abandono que son de 20 años. Se olvida de que ese predio cumple una función económica. Sirve para arrendar, sirve para generar riqueza. Se olvida. Y entonces ese posesionario ilegítimo, que podría ser un invasor, eventualmente, o que podría ser una persona que ingresa con astucia, o simplemente una persona que ingresa con cierta malicia, pero no con delito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi predio, al costado, yo soy el dueño del predio, de un predio, y al costado tengo una ampliación, ¿no? Entonces, me voy ampliando, voy cercando, voy haciendo actos de propietario por un plazo, y luego le pido al juez o al registrador, yo no tengo ningún título del anterior dueño, pero le pido al juez y al registrador que reconozca esa posesión útil
por este plazo, este plazo determinado de los 10 años, que cancele el anterior título, la asiento registral y que me inscriba como propietario. Entonces, tenemos dos formas, ¿no? Y en el caso del título supletorio, la propiedad no tiene que estar, tiene que ser una propiedad no inmatriculada, es decir, no tiene que estar catastrada por el registro, ¿ya? Entonces, yo no tengo el título propiamente, o sea, soy propietario, sí. Es como, imaginémonos en un área de Tacna, que antes era rural, no estaba catastrada, ¿no? Y la gente ha ido por pedacitos, como rearmando un rompecabezas, ha ido sacándole gajos ha ido inscribiendo. Pero ese pedazo no está catastrado. Tú haces una búsqueda catastral y aparece que no tiene antecedente. Y entonces tendrás que tramitar un certificado que diga que el predio no inmatriculado, que no figura, y entonces tú te presentas ante el notario para que el notario, con la misma prueba que vas a llevar para la prescripción, que es la de la posesión, que es lo que representa y el que actúa como propietario, ¿no? Tienes tus recibos de agua, tu recibo de luz, tienes tu recibo de cable, contribuyes a la municipalidad, tienes allí eres depositario ahí, de repente tienes tu tienda, tienes licencias de funcionamiento sobre algunos locales comerciales, ¿no? Entonces, el notario verifica eso y dice, sí, este señor se comporta como propietario, ¿no? Y entonces manda a inscribir al registro público el acta notarial de título supletorio. Entonces, la diferencia está en que no va a haber discusión, no debería de haber discusión. En el título supletorio, la diferencia con la prescripción, una diferencia práctica, es de que no va a haber discusión alguna, ¿no? Porque yo ya soy propietario, solamente que extravié mi título, no tengo cómo acreditarlo, ¿no? Es como que mañana más tarde nos dimos la mano con un caballero y me dijo, ya, esto es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo demuestro, cómo demuestro luego que yo soy propietario? Pues a través de la posesión. El legislador ha establecido que la posesión, esta representación de nuestra realidad, es la que nos permite a nosotros acreditar, ¿no? Frente a un funcionario que yo soy el propietario. Entonces viene el juez o vendrá el notario y verificará que me estoy comportando como propietario, ¿no? Y claro, para verificar eso, el notario no es que solamente va a contar con mi declaración unilateral, él va a hacer publicaciones, ¿no? Él va a hacer una publicación en el diario, va a pegar carteles en el predio, ¿no? Y además me va a pedir testigos, y además me va a pedir documentación que acredite ese hecho. Entonces él ya se convence y dice, sí, pues este señor es propietario, ya está, ¿no? Entonces, eso es básicamente una distinción con ejemplos, ¿no? Para poder encajar uno y otro. Ahora, finalmente, cuando hablamos también de títulos supletorios, no solamente me refiero al tema de la formalidad, del proceso de título supletorio, sino que, por ejemplo, hay leyes, hay normas administrativas, ¿no? Que, por ejemplo, la 27157, la 27333, ¿no? Que reconocen a la posesión como un acto para formalizar, para reconocer un título supletorio, ¿no? O sea, que no tengo cómo acreditar el título formal material, pero tengo a la realidad, ¿no? A todos los actos de posesión que he venido realizando, mis recibos, documentos, citaciones, constataciones del juez, constataciones del notario, que luego yo las presento y digo, oiga, yo soy el propietario y a lo largo de todos estos años nadie me ha controvertido la propiedad, todo el mundo me reconoce, y entonces pasa por este filtro de requisitos y entonces hay un producto final que es una declaración de propiedad. Eso es en síntesis, poner un ejemplo, ¿no? Ahora, esto en cierto modo, ya yendo al otro lado, ¿no? Algunos indican que también se puede prestar para que personas que no son propietarios y que simplemente, entre comillas, se quieren pasar de vivos, puedan inscribir alguna propiedad a su nombre, ¿no? ¿Cómo ves este panorama, este escenario de las prescripciones desde el otro lado? O sea, de las personas que a veces se quieren aprovechar de la norma. ¿Hay una forma de control, tú que has tenido experiencia en este tipo de trámites? A ver, Carlos, esa pregunta hay que verla en dos planos. El primero, evidentemente, la regla es que las personas actúan de buena fe. Esa es la regla. La regla es la buena fe, ¿no?
digamos que la extraordinariedad es que la gente coge una figura, puede ser la de la compra-venta, la de la prescripción, precisamente con un fin fraudulento, ¿no? El de distorsionar la realidad para conseguir un beneficio propio. O sea, eso es innegable. Entonces, yo te digo algo, ¿no? La prescripción, ¿no? Está diseñada bajo un concepto civil de que todos los predios cumplen una función económica social, ¿ya? O sea, el predio, incluso esto está ratificado a nivel de jurisprudencia judicial, hasta tributariamente. Cuando tú tienes un predio, se presume que tú estás generando rentas con un predio. O sea, hay claramente en nuestra legislación nacional una idea plasmada y material de que los predios cumplen una función social. Y entonces, cuando este propietario se olvida de que tiene un predio, pues yo puedo tener 100 predios, ¿no? Y no necesariamente en todos voy a estar presente, pero quizás yo tengo que estar atento y estar en una revisión constante sobre mis predios, ¿no? Para poder acceder a esa función social. Y de repente sobre algún predio me voy a olvidar y otra persona ha ingresado, que puede ser de manera legítima o ilegítima, como te decía, ¿no? Y claro, o sea, te puedo decir que puede entrar un invasor, ¿no? Una persona que amplió simplemente su propiedad y el otro no se dio cuenta, y precisamente le va ganando porque demuestra que sobre esa área se ha comportado como propietario. Y entonces lo que exige el sistema es que hay filtros. O sea, hay de todas maneras un filtro de verificación, ¿no? Que lo tiene que hacer el notario y el juez. Y en algún momento, si también, bueno, ya está un poco más restringido el tema, pero también debería de hacerlo por un tema de legitimidad del registrador. Entonces, hay varios filtros que van a llegar. Por ejemplo, el notario te va a pedir, sí o sí, que traigas testigos. Que claro, pueden ser personas compradas, que fácilmente manejables para que den una declaración que distorsiona la realidad. No te lo niego. Pero sí van a haber publicaciones en el diario de mayor circulación de la ciudad y en el diario El Peruano, en las que se publicita y la que se hace de conocimiento público de que hay una persona, ¿no?, que está planteando la prescripción adquisitiva de dominio contra otra que figura en el registro y lo comienza a pasar o sea, lo comienza a hacer público. Además que publica un cartel en el predio. Entonces, si yo tuviera un juicio, digamos, ¿no? Imagínate que mi inquilino me ha dejado de pagar y bueno, digo ya, al próximo año que pase la pandemia y lo desalojo. Y de repente el inquilino astutamente comienza a hacer su prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces yo también tengo que estar atento a estar pasando constantemente por mi predio, ¿no? Y ver que hay un cartel, ya, no voy a comprar siempre el diario, ¿no? Pero entonces hay otro segundo filtro, que es que en el trámite notarial o judicial tengo que emplazar a los colindantes. Y esa información fluye de lo que sale del registro. Entonces tú buscas catastral y ahí vas a mirar al costado cuáles son los predios colindantes, o en la misma ficha alrededor va a salir cuál es la descripción del área, ¿no? Entonces, si es por el frente, obvio, mínimo, tenemos que emplazar a la municipalidad del distrito o donde está ubicado el predio y a los colindantes. Entonces, el juez o notario va haciendo ese filtro, ¿no? Va publicitando, va notificando. Y claro, si tú eres el vecino y sabes que el señor Pérez era el propietario de toda la vida, ¿cómo ahora el señor Justino Mamani, que tú lo conocías, que apenas llegó hace un año, dice que ahora es el dueño, ¿no? Entonces, puedes plantear algún tipo de oposición y eso hará, o avisarle al propietario para que él haga la defensa que corresponde a su derecho, ¿no? Entonces, son estos filtros los que ayudan a que se vaya de alguna manera decantando la posibilidad fraudulenta de una declaración falsa en el procedimiento, ¿no? Claro, porque ahí recuerda que la posesión, como lo dije en la primera parte, es la representación de la realidad. O sea, es una posesión útil, que es pública, continua, pacífica, y claro, lo que dice la norma, pero es una posesión útil y tiene que representar a la realidad de quién está en posesión de ese predio, puntualmente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, pues, ciertos filtros que hay, ¿no? A manera de forma de cubrir, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el día a día, en la práctica, por ejemplo, hoy día, 2020, tú vas a Electrosur y o a EPS y le dices, señor, quiero que me cambien, quiero que sobre este predio me inscribas como titular y me des un contrato de agua, un contrato de luz, un contrato de suministro, te van a decir, tráigame título. Entonces, y ahí viene el tema, ¿no? Me ha pasado varias veces que hay personas que tienen lotes, ¿no? Y que tienen posesión, pagan autoavalúo, son posesionarios, es más, han comprado, pero no tienen agua ni luz, ¿no?
Entonces, cuando vas a la entidad, te piden un título. Entonces, ahí también hay otro filtro, ¿no? Claro, son filtros que definitivamente se pueden superar, no digo que no, pero de alguna manera el sistema hoy día se ha ido cerrando para que se puedan ir acreditando las personas con mucha mayor legalidad para decir, yo soy el titular de este predio, de esta propiedad, ¿no? Entonces, eso es un poco la figura del sistema, ¿no? ¿Qué cosas, qué elementos y herramientas nos dan, ¿no? El filtro notarial, los requisitos, ¿no? Para poder un poco frenar cualquier fraudulencia, ¿no? En todo caso, la recomendación sería que a pesar pues de que uno, como tú dices, no puedo tener varias propiedades, pero no es recomendable dejarlas olvidadas, pues, ¿no? Yo creo que ya ahí también viene un poco la responsabilidad de cada propietario para mantener en orden todas las propiedades que tiene, ¿no? Porque ciertamente a veces cuando suceden estos problemas de prescripciones, entre comillas, por llamarlas nada más de mala fe, se dan en situaciones cuando el propietario original pues prácticamente ha abandonado la propiedad, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Pero como tú bien lo dices, pues ya existe todo un sistema que cada vez está mucho mejor estructurado para evitar este tipo de fraudes. Mira, yo creo, Carlos, que nosotros vivimos, o sea, mira, nosotros como una sociedad propia de Latinoamérica, con nuestras deficiencias, tenemos evidentemente una alta tasa de informalidad en el rubro inmobiliario. Si tú, que eres arquitecto, y los que nos están escuchando, tu público, saben y conocen que no todo está ni catastrado, ni todo está debidamente independizado o inscrito. Y entonces la figura de la prescripción se mantiene hasta el día de hoy, el legislador la mantiene, precisamente con la intención de sanear y de que muchas personas puedan acceder al registro y darle un valor económico, precisamente a eso que los respalde económicamente o patrimonialmente, ¿no? Por ejemplo, una persona que ya tiene por ejemplo, imagínate que una persona le compró una inmobiliaria que compró un predio grande, un predio matriz, y comenzó a hacer los trabajos de habilitación urbana, pero luego tuvieron problemas internos los socios, y luego simplemente dejaron abandonado el proyecto, pero ya había gente que tomó posesión, construyó, y estaba la expectativa de saneamiento que hacía quien le había vendido. Y entonces pasan 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y esa persona quiere continuar con su vida y quiere que ese predio le sirva como palanca financiera para el banco, o simplemente quiere venderlo y pasar a un predio más grande, o quiere hipotecarlo, o qué sé yo. O sea, quiere la formalidad que hoy día el sistema exige para poder tener movimiento financiero, o sea, patrimonial. Y ahí es donde tú descubres, oye, ¿y esta persona dónde está? ¿Y cómo no me da mi título? Y entra como cuchillo en mantequilla la figura de la prescripción. O sea, para esos casos sí es fenomenal, ¿no? Es ideal tener esta figura donde tú te comportó como propietario, compraste, y entonces cumple una función saneadora, ¿no? Tú vienes levantas tus planos, pasas por la municipalidad, visas el área, tienes todos los requisitos y la prueba para acreditarle al notario o al juez que tienes la posesión útil por el plazo determinado y ¡pum!, llegas al registro, ¿no? Entonces, esa es una función social muy buena de la prescripción, ¿no? Por eso te comenzaba diciendo que esa es la regla, ¿no? Por eso se mantiene. Mucha gente incluso, hay profesores y algunas personas que cuestionan la prescripción, diciendo que no debería existir hoy por hoy no debería existir la prescripción porque es una forma también de alentar a personas a que ilegal o fraudulentamente accedan a propiedades, ¿no? Estamos premiando al usurpador, aquel que simplemente a hurtadillas y de noche tumbó la puerta y entró, y luego por efecto del tiempo se convirtió en propietario. Pues sí, pero también beneficia a las otras partes. Entonces es como que un contrapeso, ¿no? Un balance para esta figura, ¿no? Hay que como que balancearla, que tiene sus pros, también tiene sus contras, pero yo particularmente que veo en el día a día personas que han comprado sus predios, veo que la prescripción es una figura importante. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Mira, tú sabes, y tú lo sabes mejor que nadie, Carlos, cuando viene animosamente una persona o un grupo, una familia, y dice, mira, tenemos este predio que ya por efecto del urbanismo de la ciudad ha quedado ya dentro del casco urbano y queremos vender terrenos. Y entonces, ya, perfecto, vamos a hacer todo, listo, ya. Entonces, el arquitecto inicialmente le comienza a decir, no, mira, te vamos a hacer un plano, aquí podemos sacar, no sé, 50 lotes, 100 lotes, una habilitación urbana, quieres hacer un condominio.
Ah, ya, genial, vamos a hacer una habilitación, perfecto. Ya, pero tienes que dejar aportes, tienes que pasar esto, mira, no tienes recepción de obra, tienes que hacer trabajos de habitabilidad. Y comienza el vía crucis de personas que no estaban acostumbradas ni tenían el presupuesto para pasar por el proceso de formalización. Y entonces, o sea, hay que generar cambio de uso, hay que habilitar el predio. Tú lo sabes mejor que yo. Y entonces, ¿qué hacen esas personas? Dicen, no, 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 mucha plata, no, no, no. Y comienzan a vender, o te venden acciones y derechos, o simplemente te hacen un contrato de bien futuro, y comienzan a, lo único que hacen es gastar en un topógrafo, y comprarán pues unos 10 kilos de tiza, ¿no? Y entonces lo único que hacen es trazan, ¿no? Sobre el suelo, comienzan a hacer lotizaciones, ¿no? Y comienzan a vender, y la gente se emociona, y claro, y dice, oye, mira, esta propiedad está barata, mira, un terrenito hoy en día en Tacna, Por el precio, ¿no? 14.000, porque precisamente la informalidad, y a eso quiero ir, la informalidad castiga el valor, pues. O sea, entonces mucha gente dice, ah, mira, me lo compro así, ya después lo saneo y me va a costar 4 veces más de lo que he invertido ahorita. Y entonces ese propietario que quería hacer cosas, o sea, comportarse como una inmobiliaria, encuentra en el sistema una serie de problemas que podríamos comentarlos tangencialmente a la conversación de la prescripción, ¿no? Y porque tiene muchos problemas para inscribirse, ¿no? O sea, los segundos actos, o sea, porque también tenemos que entender que, y eso lo leía en un artículo del doctor Moisés Arata y una crítica que hizo en tu programa el doctor Edilberto Cabrera, registrador, que claro, o sea, la idea en una ciudad no solamente es quedarse con la primera inscripción y decir, ya soy propietario, ya, lo es todo. No, porque luego yo quiero subdividir, luego yo quiero construir, quiero declarar fábrica, y entonces me encuentro con que hay un sistema catastral, un sistema de planos medio complicado, y me quedo en el camino, pero económicamente necesito seguir vendiendo para poder subsistir. Y entonces ahí es donde generamos más informalidad. Y entonces ahí, para esos casos, como te comentaba, la prescripción pues funciona, ¿no? Porque incluso yo podría hasta prescribir regularizando edificaciones conforme la 27157, ¿no? Entonces, hay una necesidad de tener siempre ahí esta figura de la prescripción adquisitiva como una suerte de tótem, de piedra de ampay, me salvo, ¿no? Me salvé, acá está mi prescripción, nadie me desalojó, nadie me hizo juicio de nulidad, acá está, señor, mire, acá está mi propiedad. Ya, perfecto, ¿no? La posesión, la realidad puesta como una manera de oponer un derecho real contra un cuestionamiento, ¿no? Entonces, en el ejemplo que te ponía, ¿no? Los altos costos de formalizar hacen que la gente sea informal al momento de vender, y la gente piensa que esta informalidad es una ganga, y apuesta por ello, pero en algún momento, a futuro, tiene que pagar por pasar esta informalidad, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Viene la inmobiliaria y te deja abandonado. O viene la familia que te vendió un pedacito del terreno y te dejó abandonado, pero claro, tenías posesión. Y antes el registro, los notarios no se hacían tanto problemas, te hacían las famosas hijuelas, ¿no? Te hacían nomás una hijuela y te describían, ¿no? Este es un predio que pertenece a un predio matriz, con cuáles y cuáles colindancias, ¿no? Y que tiene una representación de tal área. Hoy día es difícil que una notaría te lo haga. Hay algunas que sí lo hacen, pero expresamente consignan que es una cláusula sin mérito registral, ¿no? Entonces, un poco para salir del paso. Pero al final lo que estás viendo es que los propietarios quieren vender, quieren traficar, quieren darle un valor y ejercer la función social económica de la propiedad. Y nos encontramos con un sistema que no es precisamente uno muy grato para la persona que quiere vender y ser formal, ¿no? Porque todos, o sea, desde las inmobiliarias grandes hasta las personas chiquititas que familiarmente quieren vender, se topan con el sistema y encuentran ahí un desbalance, ¿no? Eso es un poco el tema de la prescripción, ¿no? El panorama sobre la prescripción. O sea, es necesaria, ¿no? En un mundo informal como el que vivimos. Vamos a ir absorbiendo las primeras consultas que están escribiendo. Talía nos comenta, ¿cuántos años de posesión se debe tener para que sea valedero el procedimiento, para que sea válido el procedimiento? Estamos hablando, asumo yo, la prescripción, ¿no? Claro, a ver, mira, para el tema de la prescripción, ya hay 2 plazos, ya nuestras normas hablan de 5 años cuando de por medio hay justo título, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me has vendido
tú me has vendido, Carlos, tú eres el único propietario en el registro, me vendes, pero no has independizado, entonces tú me has entregado la posesión y la propiedad de un predio, yo tengo justo título y puedo invocar la prescripción con el plazo de 5 años. Pero también, si el título no ha sido justo, pero tengo la posesión, imagínate, tú me estás vendiendo, tú has recibido una herencia y estás con tu chacrita, y ya la aplanaste y has comenzado a vender los predios que están pegados a la pista, y ya, finalmente yo entro y entre problemas y sin problemas comienzo a edificar y ya tengo mi casita, ¿no? Y de repente a ti se te presenta una contingencia, que puede ser que alguien te hizo un juicio, se apareció un nuevo heredero y estás en un problema que no te permite continuar con la titulación, con la independización hacia mi persona. Entonces ahí se genera un plazo más largo, que es el de los 10 años, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizar qué plazo es el que yo debo de invocar para que sea legal y válido el proceso de prescripción adquisitiva, que puede ser de 5 o de 10. E incluso, por ejemplo, porque ese es otro gran problema, ¿no? O sea, tenemos una legislación muy dispersa con respecto a los plazos. Por ejemplo, el decreto legislativo 653, su 9ª disposición complementaria transitoria, dice expresamente que para predios rústicos, o sea, para predio agrícola, por decirlo así de una manera, chacra, el plazo de prescripción no es de 10, es de 5 años. Y entonces uno, lógicamente, dice, pero ¿por qué para unos casos 5? O sea, eso es en el día a día a veces lo hacemos mecánicamente, ¿no? Pero a veces uno quiere saber, pero ¿por qué, no? ¿Cuál es la función? Entonces, la función es que, claro, como tú has comprado bien, vas a poder invocar un plazo más corto porque no vas a tener ningún problema, pero si has tenido alguna dificultad en ese plazo, la ley te estima un plazo más largo para que el propietario venga y te reclame. Oye, sal de ahí, te va y te quiera desalojar, te quiera demandar por reivindicación, te quiera demandar por desalojo. Entonces, por eso es que la ley genera plazos más largos o más cortos. Y en el tema de los predios agrícolas, lo que la ley ha concebido es que estos predios tienen una doble función social. Porque si un predio rural, si un predio urbano cumple una función social para venderse, transferirse, vivienda, ¿no? etc., un predio rústico tiene además la función de producir productos agrícolas, ¿no? Función pecuaria. Entonces, se entiende que es para la generación de riqueza que nos va a facilitar no solamente a nosotros personalmente, sino colectivamente con la facilitación de esa producción. Entonces, por eso es que baja el plazo, ¿no? Lo reduce a 5 años, ¿ya? Y entonces el propietario no diligente, poco diligente, que se olvidó que tenía una chacra y que la estaban utilizando, entonces la pierde, pues, ¿no? Y claro, solamente tiene 5 años para reclamar, que no es poco tampoco, ¿eh? O sea, tiene 5 años para ir y desalojarlo y reivindicar y recuperar su propiedad, ¿no? Entonces, ahora, disculpa que te interrumpa, ahí estamos hablando entonces de predios rurales, o sea, donde se esté, como para que quede claro, donde estás generando actividad agrícola, solo en esos casos. Sí, o puede, solo en esos casos, solo en esos casos, en los terrenos seriazos no se aplica ese plazo pequeño. Porque puede ser un terreno que esté como rural, pero que definitivamente no se esté utilizando tampoco ni siquiera como agrícola. Claro, lo que pasa es que ahí mira, muy buena pregunta, porque eso nos regresa a la segunda parte de la conversación, cuando decíamos sobre la fraudulencia, ¿no? Imagínate, ustedes saben, todo tu público que está vinculado al tema registral, que a veces las fichas aparecen como rural, pero tú vas al sitio y ya todo es urbano, ¿no? Alrededor todo está urbano y es una chacrita que quedó mediterránea, ¿no? En medio de la urbanidad. Y claro, para eso tú tienes que tramitar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y ya un poco que te aclare el panorama de cómo lo tiene concebido dentro de su plan la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa allí? Que el notario tiene que ir al predio para verificar, ¿no? O sea, si tú me estás, o sea, para empezar, el notario no hace prescripciones de rurales. Digamos que el juez tendría que ir y verificar, ¿no? Tiene que hacer una inspección y decir, oye, ¿y dónde está la chacra? ¿Dónde están los árboles que te permiten a ti invocar ese periodo tan corto? No, me estás engañando, no. Aquí no hay nada, aquí hay casas, acá has hecho una lotización y quieres titularte así, no. Espera procedente tu demanda y espérate tu prescripción larga, pues. Eso es lo que correspondería. Por eso digo que es importante
¿no? Que el funcionario que va a verificar y constatar la posesión tenga como contrastar la realidad que tú le estás presentando y decirla, ah, sí, efectivamente, y luego la traslada al título, ¿no? Sí, sí, efectivamente, se cumplió el plazo y cumplió con los requisitos y ya está, eres propietario ahora. Eso es un poco el tema, ¿no? Con el tema de los plazos. Ya está. Ahora, hay una segunda pregunta de Olenka. Uno de los filtros es inscribir, uno de los filtros podría ser inscribir un arrendamiento para evitar problemas de mala fe. Se asume con si yo estoy alquilando de repente, ¿no? Mi propiedad a un tercero. ¿Se puede utilizar como parte para evitar la mala fe, un documento de arrendamiento? A ver, mira, claro, hoy día la ley 30.933 te permite a ti hacer un arrendamiento. Bueno, mira, creo que yo voy a tratar de a ver, esa pregunta que nos transmite nuestra participante. A ver, si es que quiere hacer un contrato de arrendamiento para inscribirlo, tendría que hacer, es un acto de administración que hace cualquier propietario, pero tendría que ser con el titular de la posesión, ¿no? Un poco para evitar que esta persona quiera actuar de manera fraudulenta, ¿no? Y conforme a la 30.933, si lo hace con la cláusula notarial, mucho más fácil todavía, ¿no? No es ni siquiera necesario que se inscriba, porque en cualquier momento se vence el contrato y tú puedes iniciar incluso una desocupación en vía notarial. Lo que yo más o menos entiendo, y es que es una práctica usual, es que, por ejemplo, ¿no? Yo sé ya que en un predio mío hay un poseedor que me cambió los documentos, que está en el registro, ya está en la municipalidad, en Electrosur, en EPS, ya me ganó ya. Entonces, a veces uno se asesora y dice, ¿qué puedo hacer? Estoy en hipoteca, te dice, ¿no? Véndelo. Ya, para empezar, la venta no para la prescripción. Simplemente que el que va a prescribir, el prescriptor va a tener que emplazar al nuevo propietario, que puede ser desde el mes pasado. Porque yo una vez que se consolide el plazo, digamos, yo inicié mi posesión en el año 97. Al 2007 ya soy yo propietario. Imagínate que hay una venta en el año 2006. ¿No? Lo único que yo voy a hacer es demandar al nuevo titular registral. Y le voy a decir, yo estoy desde el 97 acá, compañero, y en el 2007 me hice propietario, y si bien es cierto que compré el 2006, igual ya el plazo prescriptor está de mi lado, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que hace, no? Se malasesora porque no entiende el tema y dice, ya, vamos a inscribirle una hipoteca o vamos a venderlo. Entonces, si es que está dentro del plazo de los 10 años, la hipoteca puede tener eficacia, ¿ya? O sea, es válida, pero puede tener eficacia. Pero si es que yo ya había prescrito, digamos, yo entré en el 97, en el 2007 ya soy propietario, y el propietario se da cuenta en el 2008 y dice, ya, vamos a hacer una hipoteca. Y la inscribe, yo puedo, después de declarado mi derecho de propiedad, irle y decirle a un juez, declara la ineficacia de esta hipoteca porque yo ya era propietario, ¿no? Y es una discusión que si yo la demuestro, voy a ganar, ¿no? Entonces, pero si yo estoy ocupando mi bien, y antes de cumplir los 10 años, viene el propietario y la hipoteca, puedo prescribir luego, pero me voy a llevar la hipoteca como una carga. Entonces, por eso el propietario tiene que estar atento, ¿no? A que no se cumplan los 10 años y tratar de recuperar de alguna manera su propiedad, ¿no? Entonces, inscribir un arrendamiento me parece no muy eficaz, digamos, eficaz para poder defender la propiedad, ¿no? Lo que habría que hacer, o sea, lo básico es que si tú tienes ahí una persona que se cree propietaria, que tú la demandes, ¿no? Si ya se cree que con el paso del tiempo ha prescrito, tendrías que presentar una reivindicación, ¿no? Y ver si es que no cumplió con los requisitos, porque si ha cumplido con los requisitos, aunque tú la demandas, ya pasó el tiempo, el mismo artículo 927 del Código Civil te dice que no procede la reivindicación contra la persona que dice que ya prescribió, ¿no? Y entonces la prescripción también es un medio de defensa, ¿no? Entonces, mira, y la pregunta, y ese tema que acabo de mencionar me da pase a sostener lo siguiente, ¿no? A raíz de este tema de las compra-venta y participación o no del
del cónyuge, ¿no? Que no participa del predio. ¿Qué pasa si yo voy y me compro un predio, ¿no? Y te lo compro a ti, Carlos, en el año 2007, te lo compro, y yo no sabía que en el 2007 tú estabas casado, ¿no? Pero en el registro aparecías tú como soltero y en tu DNI aparecías como soltero. Entonces yo creyendo que eso era la realidad que se me presentaba, ¿no? Y creyendo en los efectos del título que está inscrito, yo te compro. Pero de repente en el año 2000, en el año 2017, tu esposa, mi mujer viene y me dice, oye, por si acaso yo no he firmado, yo era la cónyuge, acá está mi partida de matrimonio. Si ha pasado el plazo de la prescripción de los 10 años, yo puedo ya no solamente decirle soy propietario por la compra, sino también decirle yo soy propietario por la prescripción, ¿no? Entonces, y vencer su pretensión, ¿no? Entonces, hay varias formas ahí, ¿no? Como para poder defender la propiedad. Pero como te digo, o sea, la prescripción es importante, ¿no? Para efectos saneadores. Y claro, va a haber uno que otro vivo que también va a querer meterse, pero para eso también la ley le franquea al que siente que tiene derechos, derecho de reivindicación, ¿no? Reivindicar el bien, que es recuperarlo, restituirlo hacia su esfera de dominio, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Rebatir, o mejor dicho, ¿qué palabra técnica se utiliza ahí? Reivindicar es la palabra, ¿no? Reivindicar, hay que reivindicar. Hay que o sea, reivindicar. Mira, una distinción, ¿no? La reivindicación es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa de la propiedad, ¿no? Que es igual al del deslinde, al del mejor derecho de propiedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa de la propiedad para recuperar, pero se demanda o lo empleas contra la persona que está poseyendo, pero que se cree propietario, Entonces va a haber en ese juicio o en esa controversia lo que se va a definir es quién tiene mejor derecho de propiedad. Y sobre eso, el juez le va a entregar la propiedad, ¿ya? Y claro, pero también hay otros procesos, ¿no? Como el desalojo, ¿no? Se te vence un plazo, se te vence un contrato, demandas un desalojo por ocupante precario, ¿no? Resuelves un contrato, un desalojo por ocupante precario. Es un usurpador, también le mandas desalojo por ocupante precario, ¿no? Pero en el otro caso, esa persona cree que tiene un derecho, ¿no? Cree que tiene un derecho. De repente le ha comprado, imagínate, tú nunca le has vendido a nadie, ¿no? Y te falsifican la firma. Entonces, esa persona que te ha falsificado la firma se lo vende a un tercero. Y ese tercero está en posesión. Entonces, tú recién te das cuenta y dices, oye, a ti no te he vendido. Entonces, a él no le puedo demandar desalojo por ocupante precario, porque él no es precario, tiene un título que no es legal, que no es válido, que es inválido, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿qué es? Yo voy a agarrar y no lo voy a demandar por desalojo, sino que la ley lo que me establece, el procedimiento se me asigna, es el de la reivindicación. Entonces, el juez va a decir, a ver, ¿tú a quién le vendiste? ¿A quién le compraste? Y ya debatiremos de que no fue la firma tuya, que fue falsificada, y ya, finalmente se va a dar una solución al tema, restituyéndote a ti la posesión del predio, ¿no? Claro, en todo caso, antes de tomar una decisión, primero es bueno analizar el caso y ver estos temas que ya son netamente legales, ¿no? Mira, hoy día un tema bien importante, ¿ya? Para el tema de transferencias de propiedad, ¿no? Hoy día se exige que el comprador sea diligente. Se habla mucho de la diligencia del comprador. Entonces, ¿qué se nos ha establecido? Hasta antes de algunas sentencias del Tribunal Constitucional y de las jurisprudencias que han sido recientemente emitidas por la Corte Suprema, nosotros teníamos confianza plena en el 2014 del Código Civil, que habla sobre la legitimidad de los asientos registrales, ¿no? Se presumen válidos, ¿no? Lo que está escrito en el registro. Pero luego se modificó y se dijo que teníamos que revisar los títulos archivados, ya no solamente el asiento, ¿no? Sino los títulos archivados. O sea, ahí hay que ir a mirar qué pasó, hay que ir a buscar la historia de ese predio, ¿no? De repente faltó una firma, de repente, porque me ha pasado, mira, tuvimos un proceso en el que un registrador, cuando materializa el asiento de inscripción, pone a tres herederos y se equivoca y no pone al cuarto. Entonces, tú miras la ficha registral y dices, oye, sí, pues solamente acá hay 3 herederos. Y con ese título viene mi cliente y lo compra. Y luego aparece el cuarto heredero y dice, oye,
A ver, un segundito, tenemos un pequeño, se nos ha ido, y en unos minutos seguramente se va a estar conectando Ready, parece que ha tenido unos problemas. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Se ha ido temporalmente la señal, por favor, no. A ver, un segundo. Muy bien, bueno, mientras se va conectando nuevamente Ready, el día de hoy estamos viendo el tema de prescripciones adquisitivas y título supletorio. Y básicamente lo que estamos viendo es un poquito ver el panorama, ¿no? El panorama que se ha presentado durante todos estos años en la nueva legislación. Básicamente, ¿cuál es el caso? El caso son cuando uno no tiene la documentación necesaria para poder indicar que un bien inmueble es de su propiedad, ¿no? Entonces, para eso existen muchos instrumentos legales. Uno de ellos es el que estamos viendo ahora, bueno, son dos realmente, es la prescripción adquisitiva y el título supletorio. En el caso de las prescripciones adquisitivas, ¿qué es lo más cotidiano, se podría decir? Ahí está, justo se acaba de conectar Ready. Carlitos, A ver, Ready. un pequeño contratiempo. A veces suele pasar, no te preocupes. Esa es la nueva normalidad. Disculpa, que me quede en el aire. Sí, a ver, estábamos hablando, bueno, el tema del caso que nos había hecho la consulta sobre el tema de los arrendamientos, ¿no? Y bueno, ya hemos agotado en esta parte. Yo creo que para no dilatar mucho pasamos a la siguiente, que es una pregunta un poquito extensa, así que la vamos a leer con calma para poder proyectar la respuesta. ¿Ya? Juan Gustavo Díaz nos escribe e indica lo siguiente. Le comento un caso. Un propietario está realizando el procedimiento municipal de la licencia de edificación para construir el primer piso de su casa en el año 2010. Bueno, ha realizado, supongo, ¿no? Posteriormente tramita la licencia del segundo piso y se la aprueba. Ya está. Aprobado primero y segundo piso. Pero ya en el año 2015 se modifica el TUPA de la Municipalidad de Tacna y cambian de funcionarios. Y al imponer más formalidades para la aprobación de la licencia de edificación, el propietario ya no puede obtener la licencia del tercer y cuarto y quinto piso y de manera informal procede a construir el tercer, cuarto y quinto piso. Bueno, ahí hay para hacer un comentario, pero bueno, vamos a continuar con lo que comenta. La consulta es, ¿este propietario puede acceder a la regularización de edificaciones en mérito a la ley 27.157 para la regularización e inscripción de declaratorias de fábrica de edificaciones hechas antes del 2017, bueno, es antes del 2016 realmente, antes del 31 de diciembre del 2016? Esto no tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema de prescripciones, pero bueno, la ley 27.157 y la modificadora, que es la 3830, sí lo permite siempre y cuando haya sido construido antes del 31 de diciembre del 2016, ¿no? Pero acá yo quiero preguntarte algo, Reddy, porque esto me parece interesante. Dice que el primer, segundo y tercer piso fueron construidos con una licencia, ¿ya? Está aprobada. Y según él, para construir pidió el cuarto, tercer y cuarto, quinto piso, bueno, ya los pisos que siguen, ¿no? Y según hubieron unos cambios en la norma y le dijeron que no se puede, porque yo estoy asumiendo que no está cumpliendo con los parámetros, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, digamos, yo me voy a inventar, pero lo que quiero es que quede claro el ejemplo. Antes de la fecha de construcción, de repente se permitía el 30% de área libre, ¿ya? Cambia la norma y dice, no, ¿saben qué? Ahora ya no es 30%, ahora solamente vamos a poner el 15%, el 40% de área, ahora necesitamos más área libre. Digamos que los parámetros han aumentado, aunque eso no puede ser, pero bueno, digamos que se ha dado ese caso. La pregunta es, a nivel legal, ¿eso es factible? O sea,
porque al entrar el nuevo TUPA, digamos, con la nueva zonificación, con los nuevos parámetros, la construcción ya no cumple lo que antes sí cumplía, ¿no? Cuando sacó su primera licencia sí cumplía con los parámetros. Ahora que saca la nueva, digamos que ya no cumple con los parámetros. Entonces, la municipalidad debe exigirle que cumpla con los nuevos parámetros o tiene que manejarse en función a esos parámetros iniciales con los que fueron escritos los primeros niveles. Ya, ahí viene un tema de aplicación de la ley, ¿ya? O sea, es un tema netamente técnico, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que si yo tenía, o sea, a ver, sobre todo porque hasta el nombre un poco nos ayuda, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es regularizar una edificación, ¿no? Y entonces, o sea, el TUPA es un procedimiento, es un documento legal que nos vincula a los usuarios para exigirnos requisitos, pero estos requisitos no deben de ser arbitrarios y se ciñen, están enmarcados en la ley, ¿no? Entonces, el TUPA puede variar, lo que no debe de variar es la ley. Entonces, si la ley a mí me permite tener ese tipo de distribución, ¿no? Como documento técnico, yo me tengo que amparar en la ley, ¿no? Y ahí debería de tener una discusión a nivel administrativa por aplicación precisamente de la ley y no del TUPA, ¿no? Que a veces que mal podría estar o sea, teniendo una interpretación excesiva sobre la norma, ¿no? Porque los únicos que pueden, ¿qué te digo?, ampliar, exceder la interpretación de la norma es el propio legislador, y la municipalidad no es legislador. Lo que pasa es que emite un documento para hacerle fácil el acceso al usuario de los requisitos que necesita, ¿no? Entonces dice, tú me presentas este documento A, B, C, D, E, F, la consecuencia va a ser que yo te califico positivamente tu trámite. Pero si uno de esos no está, entonces tú estás en falta y no te puedo calificar positivamente. Eso es un TUPA. Entonces, el TUPA puede ir variando. Lo que nosotros necesitamos es apegarnos a lo que dice la norma, ¿no? Porque si ya le dieron a él su licencia de primer y segundo piso, ¿no? Es evidente de que el segundo los demás pisos han tenido que seguir la suerte del principal, de lo que está construido abajo, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería una discusión a nivel administrativa, ¿no? Y él podría recurrir en todo caso incluso hasta aplicar barreras burocráticas a Indecopi, ¿no? Porque están aplicando requisitos que no le corresponden, ¿no? Eso sería así es. Que no tiene que ver mucho con las prescripciones, pero bueno, ¿no? Tú que eres experto ahí regularizando. Bueno, otra consulta de nuestro amigo Jorge Chávez. ¿Puedo prescribir un terreno como aporte de recreación de una habilitación urbana inconclusa, ya que no se realizó la recepción de obras? Aclaro que el predio es privado. Se tiene posesión por más de 10 años. Ya, esa es una pregunta bien complicada, ¿no? Mira, me ha pasado. A ver, comienzo para no. Mira, normalmente los aportes, o sea, cuando tú haces aportes y la municipalidad los recibe, esos aportes no son de la municipalidad, ya pasan a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Yo vi un caso de una asociación que hizo aportes, ya, genial, y luego la municipalidad, ¿no? Extrañamente, les permite a ellos un título sobre esas áreas, ¿no? Obviamente, pues, había una situación muy irregular, ¿no? Y claro, el tema es si es que se puede hacer una prescripción. A ver, si no hay recepción de obra, a ver, va a haber un filtro, ¿no? Tú vas a tener que pasar por la municipalidad, y la municipalidad te tiene que visar el plano. Entonces la municipalidad va a decir, a ver, va a extender el plan y va a decir, a ver, señor, ¿dónde está su lote que va a prescribir? Ah, está acá. Ah, no, señor, esto está predispuesto para hacer aporte. No se lo puedo dar. Pero si la municipalidad te lo visa, ¿qué va a decir el notario? No te va a decir nada, pues, ¿no? ¿Qué te va a decir el notario? Va a decir, señores, eso tienen que dejarlo para aportes, es un tema ya, ese filtro es netamente de la municipalidad, ¿no? Y como, claro, en el entendido de que sea predio privado, ¿no? En el entendido que sea predio privado, ¿no? Entonces, ahora, porque si es público, hay un filtro adicional con la 29.634. Sí, hay algo adicional que no está escrito.
Registros Públicos me observa de esa forma, por ello pienso apelar al Tribunal Registral. Claro que se trata de una sentencia que declara la prescripción y Registros Públicos observa la sentencia. O sea, ya hay un consentimiento, ¿no? De Ah, ya. parte de... Ya. Mira, al respecto, mira, ese es un tema importante también con el tema de la prescripción, ¿ya? Mira, el registrador, de alguna manera, y en plena crítica, se le decía que era un juez de títulos, ¿ya? Pero claro, en realidad el registrador tiene que revisar la legalidad del acto, o sea, la parte no solamente formal. Y había una discusión sobre algunos excesos que pudieran tener algunos registradores. Entonces ya el Tribunal Registral, en varias resoluciones y en algunos precedentes de observancia obligatoria de las reuniones que ellos tienen y emiten, ha establecido que no se pueden calificar los fundamentos de un debate, más todavía si viene de la vía judicial, ¿no? No se debería calificar los fundamentos que vienen de un procedimiento administrativo y con mucha mayor razón los fundamentos de un debate de índole judicial. Si eso ya se debatió judicialmente, o sea, yo lo que entiendo es que este señor lo que ha pasado es lo siguiente: ha habido una presunta lotización, ha habido un área que era destinada para aportes, esos aportes nunca se materializaron porque, entre comillas, la habilitación urbana no ha prosperado, y entonces ese sigue siendo un terreno, o sea, que la municipalidad no lo ha tomado suyo, y sigue siendo privado. Entonces ha transcurrido el tiempo, ¿no? Y calza perfectamente la figura de la prescripción. Entonces no tenemos bien claro qué es lo que está diciendo el registrador, porque de repente a posterior se ha podido inscribir la habilitación o se ha escrito una licencia. O sea, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que le prende el foco al registrador para decir que ahí ese era aportes, ¿no? Pero finalmente el tribunal lo va a tener que revocar y va a permitir la inscripción, ¿no? Claro, si ya hay una sentencia a favor, entonces tendría que apelar al tribunal. Y tribunal lo que va a hacer es darle la razón, ¿no? En pocas palabras. Por el tema de que el debate ya terminó en la vía judicial, ¿no? O sea, el registrador tendría enmarcado el tema de su competencia hasta el punto en el que eso ya se ha debatido en sede judicial, ¿no? Entonces él va a tener que simplemente inscribirlo, ¿no? Así es. Así que, Jorge, hay que seguir nomás escalando las instancias. Al final todo va a salir positivo, si es que se trata de lo que estamos pensando, ¿no? O sea, de todas maneras, estamos suponiendo, ¿no? Que se da asumiendo que es ese supuesto, ¿no? En el que ya se ha debatido todo, pero de repente hay un tema que no estamos observando y el registrador tiene la razón, ¿no? Claro. Talía, otra pregunta nos hace: ¿cuánto tiempo demoraría un juicio por prescripción adquisitiva? ¿Y qué soluciones se podría dar aparte de un juicio? Bueno, un proceso de prescripción adquisitiva, lamentablemente no tengo una bola mágica para saber, o sea, ese es el problema, ¿no? En la vía notarial una prescripción adquisitiva te demora pues de 3, 6 meses, 9 meses, dependiendo. Como es no contencioso, básicamente son los plazos que maneja el registro, algunas observaciones de índole catastral o técnicas o formales del mismo título que se van solucionando en el camino, ¿no? Y finalmente, a todo dar, pues debería ser de 6 meses hasta 9 meses, a todo dar, ¿no? Pero en la vía judicial los plazos son más extensos, ¿no? A pesar que hoy día estamos con el tema del nuevo modelo de litigación oral civil, donde deberíamos de entrar a tener soluciones y sentencias más prontas porque se están acortando los plazos a través de un nuevo diseño de litigación. O sea, antes teníamos, pues, presentabas la demanda y tenías que admitirla. El juzgado la admitía, la notificaba, la otra parte la recibía, contestaba. Además de contestar, le ponía en conocimiento al juez, y el juez lo decía, téngase por contestado, y la otra parte tenía que presentar otro escrito diciendo: señor, emita saneamiento, y la otra parte también decía: corre, se traslada de saneamiento, y así iba pasando el tiempo, los meses, y íbamos en años. Hoy día la idea y este nuevo esquema es más rápido, ¿no? Demando, contesto y me voy a una audiencia, y en esa audiencia el juez va a calificar todos los hechos, así, en una audiencia que se denomina audiencia preliminar, ¿no? Y entonces el juez va a decir: a ver, presumiblemente, ¿qué quieres? Plantéame tu teoría del caso.
Señor, yo vengo a demandar la prescripción adquisitiva de dominio de un predio ubicado en la calle Ordanel Vargas, número 344, ese predio me lo vendió el señor tal, o yo ingresé al predio en el año 1980 y desde ahí me comportó como propietario a la fecha. Ya está, señor. A ver, usted, y además vengo a probarle con documentos públicos que yo me he venido desarrollando como propietario. Tengo posesión útil, ahí han nacido mis hijos, ahí tengo mi negocio, tengo mi tienda, he alquilado el segundo piso, mire, todo este material probatorio. Ya, señor, traslado a la otra parte. El otro dirá, eso es mentira, yo viajé a los Estados Unidos, él es mi primo, se ha aprovechado. O sea, ya va a haber un tema, pero ¿no? O de repente simplemente no dice nada. O intenta decir, no, que yo seguí siendo propietario, solamente que ese señor se ha valido del principio de confianza y etc. Entonces el juez va a ver, bueno, ya, vamos a un debate. ¿Qué está en controversia? Si tú te has comportado como propietario o había de por medio un título por el cual tú poseías. Entonces el juez define los puntos controvertidos y saca una sentencia. O sea, ya deberíamos estar más o menos de 3 a 6 meses, ¿no? Pero el problema está en que si una de las partes apela, ¿no? Tiene que subir a la sala civil, ¿no? Y en el superior va a demorar en promedio otros 6 meses, 9 meses. Y la otra parte tiene todavía la opción de llegar hasta la Corte Suprema, que son otros 9 meses. Entonces, ¿no? O sea, es una contingencia que habría que sortear, ¿no? Pero decir un plazo exactamente es difícil, ¿no? Pero, o sea, por eso lo ideal es pues, ir al notario. Pero si no se puede ir y sabes que la otra parte te va a contender, va a generar una contención frente a tu pretensión, vas a tener que ir nomás por la vía judicial. A la vía judicial. Perfecto. Jorge nos sigue escribiendo, ¿existe sentencia a mi favor? Ah, ya, bueno, si es que existe sentencia a su favor, entonces, y el registrador lo ha observado, en tribunal registral ya se puede solucionar, pues, ¿no? En teoría debería ser así. Claro, o sea, si, a ver, si lo que el registrador está, a ver, mira, a ver, vamos a ponernos en el supuesto, ¿ya? ¿Qué podría observar el registrador? Se me ocurre que Jorge demandó a Juan y en el registro ya no aparece Juan, sino aparece Pedro. Entonces hay lo que se denomina, no hay una adecuación registral, ¿no? Ahí ya no aparece Juan, entonces obviamente el registrador le observa, pues, ¿no? Entonces ya ese tema debe de conocerlo el juez, enviarle un reiterativo o el amigo Jorge tendrá que pedirle al juez que haga una aclaratoria de por qué ahora está Jorge. Que eso le pasaría si es que no ha sacado medida cautelar, porque lo lógico es que si yo estoy demandando la prescripción para evitar que la otra parte me haga esas jugadas, ¿no? Lo que debo de hacer simplemente es anotar la demanda y así él le haga otras transferencias, ya eso está ahí presente y va a darme a mí la prioridad registral para terminar de inscribir. Eso se me ocurre que podría ser una. Ahora, si el registrador está yendo sobre los fundamentos de la sentencia, o sea, que si es que era o no aporte, ya eso es un tema que se agotó en el debate a nivel judicial y el tribunal le daría la razón. En ese sentido, pero si el registrador está viendo que no hay que no se adecua registralmente a quien le va a cancelar, obviamente tiene que observarle, ¿no? Igual también, o sea, con el tema de las facultades, o sea, por ejemplo, el notario y el juez tienen que verificar dónde se va a hacer la publicación, tienen que dar fe que se han agotado las notificaciones a los colindantes y las notificaciones a las personas que son emplazadas con el proceso. Pero el registrador no puede reabrir ese tópico, no puede reabrirlo, ya no debe reabrirlo, porque ese tema le corresponde al juez o al notario. Entonces, lo único que debe hacer el notario es hacer una declaración, ¿no? He cumplido con hacer las publicaciones en el diario, o el juez, ¿no? Se ha cumplido con emplazar válidamente al señor tal y cual, a través de los medios que corresponden, publicaciones y notificaciones de sus domicilios reales. Entonces, ahí es suficiente, notario. El registrador mira y dice, bueno, ya no dice nada. Si quiere reabrir el tema, bueno, tendrá que apelarlo, ¿no? Al tribunal registral. Una siguiente pregunta. Doctor, respecto a la visación de planos, las municipalidades muchas veces no lo aceptan para casos de prescripciones vía judicial. ¿Qué nos podrían decir al respecto y cómo actuar en estos casos? Muchas gracias. Ya, ese es un tema, es una pregunta muy interesante porque yo que camino por varias municipalidades ahí y me tengo que ir y digamos que en el buen sentido del verbo, me tengo que ir a pelear a las gerencias de desarrollo urbano, ya te comienzan a sacar 20 problemas, ¿no? Señor, usted ¿por qué está sacando este plano? ¿Qué quiero hacer? O sea, en realidad la visación de planos es un documento
que no acredita posesión y no acredita propiedad. Pero mucha gente piensa que la visación de planos le va a generar un problema al funcionario, ¿ya? Es probable que aquel propietario pueda ir a donde el funcionario y hacer un reclamo y hacer una queja. Es probable, pero esas quejas deberían de salir infundadas, porque lo único que hace el trámite de visación de planos es emitir un documento técnico, donde el funcionario va, se apersona o inspecciona el predio y ve cuáles son las dimensiones del área, la forma del polígono, la ubicación del predio y da una certificación, que es la forma del polígono, nada más. No dice nada más. No debería decir tampoco nada más. No es que la municipalidad, el desarrollo urbano te va a decir, sí, tú eres el propietario, yo te reconozco como propietario. Dentro de su tupa, algunas municipalidades dicen documento que acredite la posesión. Claro, es lógico. Porque yo no me puedo ir, Carlos, a tu casa y ir a sacarle una avisación de planos. Yo tendré que acreditar meridianamente algún interés que tengo de posesionario, de propietario sobre el predio para pedir la avisación. Pero solamente es para ese tema. O sea, el único que va a definir quién es propietario es el juez o el notario, no hay más. Entonces, mal se hace cuando en las municipalidades te ponen trabas, ¿no? Porque el documento es técnico, es validar el área, la forma, ¿no? El área y la forma que tiene el polígono para que el juez luego o el notario puedan contrastar que lo que se está prescribiendo corresponde a la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir, señor, la municipalidad me ha dado a mí que tengo una posesión de 500 metros. Entonces, hay una forma del polígono, ¿no? Hay una reconstrucción con coordenadas, con ángulos, ¿no? Hay una forma del polígono, y el vecino va a decir, oye, este pata me está agarrando a mí también el pedazo que yo he dejado ahí libre. No, me voy a oponer, porque él está cogiéndose una parte que es mía, y él no tiene posesión sobre esa parte. Para eso sirve, para que el notario pueda publicitar qué área se está prescribiendo. Entonces, solamente yo le encuentro, en mi breve análisis, que es un documento técnico sobre el polígono, área, representa eso nada más. Es una verificación de lo que se va a llevar luego a poder prescribir, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy pidiendo y entre lo que físicamente y realmente existe, ¿no? Entonces, eso es nada más. No deberían de haber tantos problemas en la municipalidad por ello, ¿no? Pero sí los hay. Claro. ¿No? Ahora, en caso se niegue, bueno, estarían yendo en contra de la ley de los procesos administrativos. Bueno, aparte, esto es considerado como una barrera burocrática, ¿verdad? Tú lo puedes contender desde esa perspectiva, ¿no? Puedes llevarlo ante Indecopi por una barrera burocrática, ¿no? Dependiendo si es que tú has cumplido con todos los requisitos y otros califican positivamente, ¿no? Hay mecanismos, puedes plantear tu reclamación, una reconsideración, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque en algunos casos también a mí me han pedido algunos requisitos que no correspondían, ¿no? Me dice, le exhiba título de propiedad, pero si, señor, voy a ir al juez o al notario para que me dé mi título, ¿cómo me pides algo que todavía no tengo? Lo único que quiero es que me definas cuál es mi forma, ¿no? Entonces ya hay algunos que entienden, ¿no? O sea, por ejemplo, tú le vas, y hay funcionarios que ya entienden cuál es la lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le dices, señor, mire, yo tengo mi acta de posesión de hace 10 años. Este es mi título. Mire, y estoy yendo donde el juez para que constate que yo tengo posesión como propietario por 10 años. Y yo lo que quiero es que usted me dé un documento técnico que acredite cuál es la forma del polígono que estoy poseyendo, para que en el registro haya una coherencia entre lo que yo le pido que cancele y lo que estoy poseyendo. Nada más. No es acta de posesión, nada, no, para nada. Muy bien, entonces, bueno, este tema de las prescripciones adquisitivas, realmente estamos tratando de darle un sondeo general, realmente es a nivel técnico, a nivel legal, es mucho más profundo, pero queríamos más o menos darles unas pautas, unas pinceladas para que se entienda claramente este tema, ¿no? De las prescripciones adquisitivas y de los títulos supletorios. Y creo que acá nos damos cuenta, Reddy, que creo que a veces el principal problema no es tanto la norma, sino las personas que estamos dentro del sistema, ¿no? Como el caso de nuestro colega nuestro amigo, Jorge, que realmente de repente tiene un problema de inscripción,
y que está demorando justamente porque al final no quieren inscribir algo que debería inscribirse en caso ya haya sido pues aprobado y en este caso ya que haya sentencia, pues, ¿no? Favorable a su favor. O sea, no debería haber problemas, pero suceden, estos casos suceden, ¿no? Mira, yo quisiera decir dos cosas. Si ya de por medio hay problemas con los operadores de justicia, ¿ya? Operadores de justicia, te digo, ¿no? Jueces, secretarios, fiscales. Imagínate cuando pasamos al tema ya más mundano, los operadores administrativos, que tienen las normas y tienen que aplicar y cumplir una función administrativa, ¿no? Emitir documentos, licencias, ¿no? Visaciones de planos, cosas que de verdad a veces el usuario le son necesarias porque su necesidad precipita llegar hacia ellos, ¿no? Entonces, y ese es precisamente el inicio de mi apreciación, ¿no? De por qué es necesaria la prescripción, porque vivimos en un ambiente, en un sistema muy informal, y esa informalidad hay que combatirla, y necesitamos acceder a la formalidad, pero pasamos pues, por un callejón oscuro, ¿no? Es como una carrera de 200 o de 300 metros con vallas, ¿no? Tenemos que saltar una y te caes y te levantas y ya pasaste la avisación de planos y ahora necesitas que el catastro te dé una búsqueda catastral y comienzas a darte cuenta que el plano, la esquina más próxima se movió o apareció una esquina más próxima y ahora tu planito ya no tiene la misma forma porque se ha movido y no sabemos cómo se movió. O sea, y ya, finalmente tienes tu sentencia, llegas al registro y tu plano no tiene las coordenadas o no tiene los ángulos que te está pidiendo el registro. Y hay una serie de cosas que de verdad se generan ya en la realidad que hay que ir tratando de manejar porque la idea, o sea, imagínense, no voy a decir el nombre, ¿ya? Pero hay inmobiliarias que tienen 4 años, 5 años, que están peleando con los registros para inscribir y poder independizar sus predios, y están sosteniendo y soportando denuncias en el Indecopi, ¿no? Por temas de que no se les está dando en los plazos que habían prometido las inscripciones, ¿no? Y por temas netamente formales, ¿no? Pero bueno, o sea, esa es la necesidad de acceder al registro. Mira, yo creo también importante, Carlos, que o sea, tenemos al día a día muchos problemas para interpretar las normas, ¿no? Hay profesionales que sí conocen y te dan las facilidades, pero hay otros que son nuevos y sobre todo cuando en las municipalidades se va cambiando de personal, entonces tú te has dado cuenta que entre enero y marzo no hay quien te dice un plano, ¿no? No hay personal de campo, te dicen, ¿no? Y entonces entran gente que recién está aprendiendo, y eso es bueno, ¿no? Pero mientras ellos aprenden, pues le hacen pasar callejón oscuro también al usuario, ¿no? Entonces ahí frente a este tema debería de ser más claro el procedimiento, ¿no? Deberían de haber normas más claras y una política mucho más abierta a favor del usuario, ¿no? Y no ponerle tantas trabas para posibilitar la formalización de la propiedad, ¿no? Así es, porque el fin al final es darle a las personas la tranquilidad, pues, ¿no? O sea, el derecho a propiedad, que es lo que es el fondo del asunto. Mira, Carlos, te quiero poner un ejemplito así de 30 segundos, ¿ya? Mira, imagínate lo siguiente, yo tengo mi propiedad, ¿ya? Yo tengo mi casa de 2 pisos, no tengo título, ¿ya? La posesión, tengo sí posesión, tengo todos los documentos y tengo que hacer mi prescripción. Y ya, hay una persona que me la quiere comprar. Ya está, ya me la quiere comprar. Y entonces voy a la municipalidad y finalmente me dicen, tengo que ir a hacerlo judicialmente, porque hay un error, te ha superpuesto y el vecino no quiere reconocer la superposición y se va a poner en la vía notarial. Y entonces lo que yo voy a hacer es, señor, al comprador, ¿quiere comprarlo así como está? Ya, me lo iba a vender, yo lo iba a vender en $1,000, ya, deme 85 y se lo lleva así como está. Y el otro, ya, lo compra. Y seguimos cayendo en informalidad. Y luego aparece un problema, que yo que he vendido he tenido un problema y aparece de repente mi esposa, aparece mi hermano que también tenía derechos sobre ese predio que me dejó mi papá. El que compró se mete o sea, no ha comprado una propiedad, ha comprado un juicio. Y durante 5 o 10 años se va a ir al Poder Judicial. ¿Qué pasa en esos 5 o 10 años con esa propiedad? ¿Cumple su función económica o social? No. Entonces, hay que facilitar los operadores administrativos,
los operadores de formalización de la propiedad tienen que tener una visión pro inscripción, ¿no? No es, o sea, una visión proactiva a favor de las inscripciones, ¿no? Desde luego, hay que evitar, y yo estoy de acuerdo en que debe estar proscrita la fraudulencia. Estoy totalmente de acuerdo. Y tampoco se trata de trabajar, como decimos, a la chancha, a la chamba, ¿no? No, hay que ser formales, sí, pero hay ciertos criterios que debemos de asumir pro inscripción, ¿no? Eso creo que para que las propiedades puedan cumplir con su función económica social. Así es. Bueno, se pasa rápido la hora, nuevamente nos hemos pasado, pero ha estado bastante interesante esta ya va a dar cuarto poder, Carlitos, ya va a dar cuarto poder. Sí, entre 40 a 45 personas han estado conectadas. Saludos a Talía, Shirley, Olenka, a Juan Gustavo Díaz, a Jorge Moisés, a Nelly Quina, que indica excelente ponencia, y a todas las personas que nos han estado siguiendo en esta hora de tertulia. Bueno, Reddy, algunas últimas palabras para nuestro público que aún nos sigue. Agradecerte, Carlos, por la oportunidad a través de tu plataforma Urbanizante, que además sigas cultivando desde toda perspectiva la idea de que todos tengamos una cultura meridiana sobre lo que es la inscripción y la formalidad, ¿no? Sobre los predios. Yo, desde mi humilde posición como abogado litigante, que camino, así como varios de ustedes, camino el día a día en municipalidades, en el registro, en la notaría, un poco les he expresado esta tarde mi experiencia, pero también he visto que en esta plataforma hay personas de la valía y de la experiencia, como Edilberto Cabrera, como el gerente de la municipalidad provincial de Tacna, que estuvieron contigo y estuvieron develando bastantes criterios importantes para nosotros los operadores administrativos en pos de la formalización de la propiedad, ¿no? Es como que viene el mago y comienza a develar los trucos, ¿no? Y eso es importante, porque mientras más personas conozcan cómo sanear, vamos a generar más activismo formal, y eso va a hacer que, sin darnos cuenta, va a alimentar la cadena de la función económica social de las transferencias de propiedad, y vamos a vivir en un ambiente más ordenado, ¿no? Eso es básicamente lo que yo felicito de tu parte, que sigas promocionando esto, y te agradezco la oportunidad, y a todos tus participantes, de haber las preguntas y de haber tenido un momento de contacto con ustedes. Yo les agradezco porque me contribuye y me enriquezco con la participación de sus preguntas. Muchísimas gracias. Listo, Reddy, muchísimas gracias a ti, siempre tan dispuesto a poder apoyarnos en todas las cosas en sí. Con Reddy ya nos conocemos muchos años, ¿no? La verdad ya he perdido la cuenta cuántos años nos conocemos, y en todo este proceso, él definitivamente tiene mucha experiencia en estos temas. Y si es que se quieren contactar con él, en el enlace vamos a dejar, tienes una página, ¿no? De tu consultora, Lázaro Vega. Vamos a colocarla si es que alguien desea también ubicarlo para algún caso que tengan complejo, no duden en contactarlo. Y nuevamente agradecer a todos los que han estado presentes en esta tertulia. La próxima semana, el día de hoy no se pudo conectar la arquitecta Carolina García por problemas técnicos también. Parece que hoy día a todos nos fue mal en cierto modo en la parte técnica. Pero ya la próxima semana ella va a estar hablándonos sobre los cambios de zonificación, los procedimientos de cambio de zonificación. ¿Qué es la zonificación? ¿Qué es esta cosa que a algunos les marea tanto? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Cómo se hace el cambio de zonificación? Los procedimientos. Y vamos a hacer algunas consultas al respecto. Ella va a estar el próximo domingo, y el domingo que viene, Freddy Namay, el arquitecto Freddy Namay, va a estar con nosotros, que es un revisor urbano. Trabaja en la zona norte del Perú, pero nos va a hablar un poco sobre lo que son los revisores urbanos, porque aquí en Tacna debería haber revisores urbanos y no hay revisores urbanos. ¿Qué son los revisores urbanos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona el sistema? Freddy Namay, de acá al próximo domingo, va a estar con nosotros y nos va a hablar sobre el tema de los revisores urbanos y muchas otras cosas que tienen que ver también con ese tema. Muchísimas gracias. También a Sadit Sáenz,
el número para asesoramientos del doctor Rey Lázaro, por supuesto que sí, lo vamos a poner en la página. Olenka, gracias por la ponencia. Sadit Sainz, muchas gracias, muy interesante. Listo, muchísimas gracias a todos. Y, Reddy, por favor, no te vayas de línea, solamente vamos a salir de la transmisión en vivo, pero por interno seguimos conversando. Listo, Carlos. Un abrazo. Ok, listo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, acá en la tertulia de los domingos por Urbanizante.